Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar la voz de la cantante Gloria Trevi. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de reacción y análisis de la voz de la cantante Gloria Trevi, así que primeramente nos vamos a poner un poquito en contexto como siempre. ¿Quién es Gloria Trevi? Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, más conocida como Gloria Trevi, ha nacido en Monterrey, Nuevo León, el 15 de febrero de 1968. Es una cantante, actriz, compositora, productora, modelo y empresaria mexicana. En 1985 se mudó a Ciudad de México, donde conoció al arreglista y productor Sergio Andrade, con quien formó el grupo Boquitas Pintadas. 4 años más tarde, de la mano de Sergio Andrade, publicó su primer álbum debut, llamado ¿Qué hago aquí? En los años 90 fue que debutó como actriz en 3 películas: Pelo Suelto, Zapatos Viejos. Terminó la década con 5 álbumes que sumaban la friolera de ventas de 5 millones. Entre los años 2000 publicó 5 discos y ha regresado con muchísima fuerza a los escenarios, haciendo 5 giras internacionales inmensas. Es la artista mexicana más taquillera del siglo XXI. Sabemos que la vida de Gloria ha estado siempre situada entre luces y sombras, pero hoy nos vamos a dedicar simplemente a analizar su voz. ¿Qué tal suena Gloria Trevi? Bueno chicos, ya lo saben que tengo que ir fragmentando, solamente puedo utilizar entre 6 y 7 segundos de música debido a los derechos de autor. Dicho esto, vamos allá. El recuento de los daños. Vale, primeros segundos de la canción ya podemos ver perfectamente que está cantando en riguroso directo, cosa que ya saben que a mí me gusta mucho, lo prefiero, incluyendo todo lo malo que pueda pasar en un directo. Yo lo prefiero cuando es así, completamente real, prácticamente no tiene ningún efecto en la voz, es la voz tal y como es de ella, y siempre Gloria se ha caracterizado por tener una voz que es como un poquito ronca, ¿no? Es una voz que tiene siempre aire detrás. Del holocausto de tu amor. Se fija en la última nota, tu amor, ¿vale? Y a ver, es una voz de pecho todavía, no tiene motivos para no llegar a esas notas. Tu amor, se nota como un poquito de aire, ¿no? En esa nota más aguda que es un sol 4. Irreparables, hay demasiada destrucción. Se dan cuenta, ¿no? La voz aireada. Demasiada destrucción. Tiende también a bajar la laringe. Se escucha como una laringe baja. Juega, ¿no? Va jugando con laringe baja, laringe estable, laringe baja, laringe estable. Y por eso el sonido va variando, se va moviendo dentro de la boca. La boca, el interior de la boca, es la que nos permite variar el tipo de sonido, el color, el timbre, ¿no? Y es lo que va haciendo ella, va jugando. Lágrimas que no consigue Lo escuchan, ¿no? Ese aire apagar el fuego que hay en mí. ha iniciado con un poquito de flip. Apagar el fuego que hay en mí. Muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. Ya se puede ver la emoción en ella, es tremendamente dura esta canción para ella. Lo ha demostrado en cada uno de los conciertos. Yo conozco ya esta canción, ya la he escuchado muchas veces. He escuchado en mi juventud mucho Gloria Trevi, ha llegado a Argentina y obviamente allí fue un boom. Era una intérprete que generaba atracción, ¿no? ¿Quién no cantó A mí me gusta andar de pelo suelto? En el recuento de los daños. Aquí se nota mucho la laringe baja. En el recuento de los daños. Oh, se escucha esto que baja. El color oscuro se logra justamente así, bajando la laringe. El terrible choque entre los dos, del firme impacto. Ella ya está llorando. Ella generalmente canta esta canción entre lágrimas. De tus manos.
A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, suscríbete al canal, que es gratuito y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Es muy fuerte y obviamente tiene un gran valor que ella se ponga frente al público, cante esta canción a pesar del dolor. Cuando hay dolor emocional se refleja aquí, entonces no podemos pedir de ninguna manera que tenga unos agudos perfectos, una afinación perfecta, una ejecución perfecta. No, porque está prácticamente controlada por la constricción que le genera esa emoción. No sobrevivió mi precaución. Aquí se escuchó perfectamente esa laringe baja de las que le hablo. En el recuento de los daños me sales debiendo. Ya aquí se va a poner, fijaros el gesto, aquí es cuando ella va a romper la voz. La canción se pone como más en uptempo, ya entra una batería, ya se convierte en otra cosa y ella saca toda esa furia que necesita sacar para continuar cantando, ¿no? Tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. No brilla por los vibratos ni por los melismas, se maneja, por lo menos en esta canción, entre notas que son cortas, vibrato muy poquito, al final. Que te olvidaré. Vamos allá. Oh, no. La música me parte al medio. De verdad, la música es que me gusta muchísimo, chicos. No puedo reponerme. No puedo reponerme. Otra de las cosas, otra de las características que tiene Gloria Trevi es eso de ir cortando, ¿no? Cortando, no es un ataque glótico, no es no corta de acá, sin embargo, le da como aire. Ese beso que me sube al cielo. Aquí es cuando ella ha rasgado la voz. Al día de hoy ella sigue cantando, por lo tanto, tanto daño no se estaba haciendo en la garganta. El mismo que ahora me hunde. Esto depende cómo tú lo hagas, la voz rasgada. Generalmente cuando te sale naturalmente y tú luego puedes seguir cantando sin ningún tipo de problema, es que estás ejerciendo la presión justa, o sea, la constricción justa para no hacerte daño. Infierno. Oh, no. Oh, no. Me gusta esa música, me gusta esa batería, me gusta esa guitarra distorsionada. Oh, no. ¿Cómo sonaba en ese entonces esta música? Yo al día de hoy perfectamente puedo estar escuchando esta música y que me siga gustando tanto como en esa época. No, no, no. No, no, no. ¿Vale? Se apoya en una nota, no, para saltar a la otra. No puedo reponerme. ¿Lo vieron? Reponerme. Pero es otro tipo de efectos vocales. Aquí ha vibrado un pelín más, solo un pelín más. Si sabías que no ibas a amarme. Ok, aquí no ha llegado a la nota exacta, al pitch exacto que tiene que ser. Tendría que ser esa nota. Es un la sostenido. Es una nota que para ella, con la tesitura que tiene, que tiende a tener unos graves más profundos, para ella un la sostenido ya está en el pasaje de su voz. ¿Qué ganabas con besarme? Una voz aireada por momentos suena un poquito nasalizada, va variando completamente y ahora sí lo ha hecho un pelín más aireado. En el recuento de los daños. Vuelve a la calma totalmente, vuelve otra vez al inicio de la canción, que es una especie de... No es un speech level, pero está cantando demasiado cómoda, muy cómoda. Lo material, todo lo perdí. Está llorando, pero muchísimo. Lo material, ese inicio ya saben que es el vocal fry. Perdí mi casa y mis amigas. En el perdí mi casa y mis amigas. Esto es lo que generalmente puede producirle a ella más constricción, ¿no? La constricción, cuando digo constricción, es que los músculos constrictores de la laringe hacen que te cueste más, se activan y hace que te cueste más salir el sonido, ¿no? Y es como
una carga muy pesada que se hace aquí para que tú puedas emitir un sonido. Todo lo mío te lo di. Laringe baja y ese sonido aireado. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi... Yo creo que al día de hoy me parece que está cantando casi igual. Ahora tiene, de repente los graves suenan mucho más profundos que en sus años de juventud, ¿no? voluntad, y hay algo mutilado que he pensado. Pero generalmente se sigue manejando entre esa voz rasgada y esa laringe baja, ese color oscuro. No puedo reponerme. Ahora no ha hecho jeje, reponerme, que lo va variando, lo va cambiando para no aburrir, ¿no? Digamos que no es una voz virtuosa, no es una voz grande, pero sí es una voz que ha sido exitosa en su época, que ha tenido una gran carrera, ha marcado una tendencia en su época y merece todo el respeto por esa carrera no artística que tiene. El público estaba quieto, pero madre mía, poneros de pie, aplaudir, bailar, saltar, que yo no entiendo a la gente, ¿los han visto? No hacían nada, parecían que eran de mentira, estaban todos así. Pero yo estaría ahí a los gritos, saltando y bailando como una loca, estaría yo. Oh, no. Yo es que soy incapaz de hacer una voz rasgada de esta manera. A mí me encantan las voces rasgadas, será porque soy incapaz de hacerlo. También se escuchan los teclados atrás. De verdad, la música de esta canción a mí me encanta, me fascina. ¿Ves? Más apenas vibra. De abrazarme, Ya, a partir de aquí ya está. Son notas vibradas, pero muy cortas. Le ha faltado un pelín para llegar, pero vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer la sonrisa, que no sé por qué lo hace de esa manera, que justamente se aprieta todo mucho más, cuando uno hace este gesto así, se aprieta mucho más. Es como se le caen las lágrimas, sola siempre la veo con esta canción especialmente llorando. Bueno, Gloria Trevi, no se puede dudar que Gloria Trevi ha sido un personaje súper importante para América Latina. La hemos escuchado muchísimo, chicos, en Argentina. Hay gente que no le gustará la forma de cantar que tiene, ya es en cuestión de gustos. Espero que les guste este análisis. Ya saben que si quieren más Gloria, me lo dejan aquí en los comentarios, que yo la traeré al canal nuevamente encantada. Así que les voy a mandar un besito muy grande. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Ya saben también que me pueden encontrar en Patreon, donde puedo hacer reacciones a pedido. Les dejo todos los detalles en la descripción. Les voy a mandar un beso enorme y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!